Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta preciosa noche donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente cada vez que el Señor así nos lo permite, amén, bendito sea el nombre del Señor. Y hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua o Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Y también entonces hemos dicho que venimos meditando en el Evangelio de Lucas y en este momento estamos en el capítulo 21 del libro de Lucas. Ya el Señor está llegando al final de su ministerio terrenal, llegó a Jerusalén y allí en Jerusalén está cumpliendo lo que está escrito de él por los profetas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hemos venido diciendo que el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, entró a la ciudad de Jerusalén el primer día de la semana, muy seguramente, y fue examinado durante 4 días antes de su sacrificio, conforme a como tenía que ser examinado el cordero será llevado 4 días antes del sacrificio y allí se examinaba minuciosamente para que no se encontrara ningún defecto en él. De esa manera, entonces, entendiendo ya esto, vamos a entrar en esta meditación de la palabra del Señor que lleva como subtítulo Otot, o sea, señales. Y la semana pasada estuvimos meditando, gloria a Dios, vamos aquí a mirar, estuvimos meditando en algunos puntos de este tema, que es el subtítulo es Otot, y hablamos de Adnosai, que le preguntaban los discípulos hasta cuándo. Y el punto B, que era Bishmi en mi nombre, punto C, Barishona, donde el Señor dice primero. Hasta aquí vimos estos 3 puntos en la semana pasada. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Y ahora vamos a tocar el punto D en esta noche, que es Arad, Makhot y Mofetaín. Arad, Makhot y Mofetaín, que es hambres, plagas y maravillas. Hambres, plagas y maravillas, que Arad, Makhot y Mofetaín. Dice el versículo 10 del capítulo 21 de Lucas de la siguiente manera. Versículo 10 y 11 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí es interesante, el Señor dice primero, aquí nos hablaba de Barishoná, la palabra Barishoná, que es primero, el Señor dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones intifadas, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Acuérdate que la palabra alarméis o alarmarse, allí en la Biblia de judía ortodoxa, es pagdam, es no se acobarden, no tengan un corazón apocado. Va a venir todo esto. Es necesario que oigamos de guerras y de rumores, de sediciones, pero es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Entonces el Señor sigue diciendo, entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí lo primero que el Señor nos dice, nación contra nación. Ahora bien, esto nos parece a nosotros, quizás para muchos, aquellos teólogos
de la época moderna. Estamos viviendo ya este tiempo porque se ha levantado nación contra nación y hoy hemos oído de guerras y rumores de guerras y terremotos y hambres y pestes. Y esto es interesante porque bendito el nombre del Señor. Esto ha sucedido en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Hemos oído hablar de guerras, de que se le han levantado nación contra nación. Hemos hablado también hemos oído hablar de muchas cosas, de terremotos, de hambre, de pestilencias. Y dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice, vea, es necesario que Barishorá, primero, que todas estas cosas acontezcan. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Es necesario primero que todas estas cosas acontezcan. Hoy voy a hablar de guerra, de intifadas y todas estas cosas. Y después que se levantaría nación contra nación. Esto es algo normal, es algo que nosotros estamos viendo diariamente y no solamente en nuestro siglo XXI, no solamente lo hemos visto en el siglo XX, esto se ha visto en toda la historia de la humanidad. Es necesario que los hombres fomenten la violencia, es necesario que los hombres se levanten contra los hombres, que empiecen a hacer daño, es necesario que todo esto pase. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nación contra nación, guerras y cuando habla también no solamente de guerras, sino también de las intifadas, o sea, sediciones? ¿Por qué habla el Señor? ¿Es necesario que esto suceda? ¿Por qué esto es necesario que esto suceda? Porque este reino, mi amado hermano, el mundo está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Y el Señor es claro cuando dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del adversario, ese es el trabajo de aquel que está en contra de la gloria del Señor. Por esa razón era necesario Barishonam que primero sucedieran todas estas cosas. Pero el Señor dice, pero Jaquet, el fin no será inmediatamente. Quiere decir que el hecho de que nosotros oigamos de guerra, rumores de guerra, de todas estas cosas, de que se levante nación contra nación, no quiere decirnos con esto que el fin haya llegado. ¿Por qué razón? Ya lo hemos dicho, porque esto ha sucedido en todo el tiempo de la humanidad. Ahora bien, gloria a Dios, estamos en un siglo que llamamos el siglo XXI, donde la tecnología es muy avanzada, donde supuestamente el hombre ya es más humano, se ha humanizado, pero seguimos viendo este tipo de acontecimientos, de guerras, de rumores de guerra, de nación contra nación y reino contra reino. Amén, gloria a Dios. Pero ahora el Señor dice en el versículo 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Amén. Aquí lo que estamos hablando de Arab y Makhot. Esto es algo interesante porque volvemos al punto, estamos volviendo al punto de que estas cosas es necesario que sucedan primero. Ahora bien, llevamos aproximadamente 21 siglos, llevamos 21 siglos de nuestra era actual, de la llamada era cristiana. Algunos la llaman la era común. Esto no es ninguna era común, esto llamado la era cristiana es el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios nuestro Elohim, que vino con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach. Él trajo el tiempo de la gracia, que es lo que nosotros estamos viviendo, que es necesario que este evangelio del reino de Dios, en la Besura Jajeulá del Malchut Hashem, se prediquen por todo el Olam Hasé, por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Eso es necesario
Entonces esto es necesario que se cumpla, pero entonces antes de que esto pasara tenía que suceder todo lo que el Señor nos dice que tiene que suceder. Ahora nosotros decimos, bueno, Señor, pero llevamos 21 siglos, más de 2000 años o 2000 años, sí, más de 2000 años, Señor, esperando que tú vengas y tú no has venido. ¿Dónde está la promesa de la redención? Porque desde que murieron los padres, todas las cosas siguen igual. Desde el mismo momento de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, todas las cosas siguen igual. No hemos visto absolutamente ningún cambio en la historia de la humanidad. Antes, por el contrario, bendito el nombre del Señor, antes, por el contrario, vemos que las cosas van de mal en peor. Cada vez la gente más violenta, cada vez la gente ha perdido más la fe, la gente ya no cree en el Señor, la gente no cree que Dios exista, se ha levantado, o sea que la emuná se ha perdido la fe y entonces por esta razón la gente se ha vuelto más violencia. ¿Es necesario que esto acontezca? Es necesario que todo esto acontezca. Era necesario verificar que estas cosas sucedieran primero. Que vendrían hambres, terremotos, volvemos al punto, han habido toda la historia de la humanidad. Esto ha sucedido, hambres en diferentes y pestilencias en diferentes lugares también. Y luego dice, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Recuerda, es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. El fin no ha llegado. Estamos cerca. Definitivamente, hay gente que dice que estamos más cerca que nunca. Definitivamente, es que es imposible decir que no estamos más cerca que nunca a la venida del Señor. La venida del Señor está muy próxima. ¿Cuándo? No lo sé. Esto lo hemos venido nosotros ratificando, o yo lo he venido ratificando durante mucho tiempo. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, a arrebatar su iglesia? No lo sé. La Biblia me dice que el día que nadie lo espera y la hora que nadie sabe. Nadie sabe la hora y es el día que cuando menos esperemos, ese día vendrá el Señor y levantará su iglesia. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en 10 años, en 100 años. Eso solamente lo tiene el Señor decidido en su santa potestad. Pero bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem, mi amado hermano, sea que el Señor viniera esta noche, o sea que el Señor se demorara 10 años, o sea que el Señor se demorara 100 años, el tiempo que Él se vaya a demorar. Nosotros no nos puede coger durmiendo, no podemos estar desprevenidos ante un acontecimiento que el Señor mismo lo profetizó. Él dijo que sucedería, él dijo que volvería. Recuerda que estamos hablando de algo sobre un tema cuando sus discípulos, los talmidim, le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo acontecerá? Entonces el Señor, cuando viene esta pregunta de cuándo acontecerá, el Señor empieza a darnos ciertos tips, ciertas señales. Y es necesario, nosotros dice señales en el cielo. ¿Qué tipo de señales? ¿Qué tipo de señales? Nosotros hemos visto grandes señales en el cielo. Inclusive al haberse aumentado la ciencia, vemos grandes señales en el cielo. Vemos señales naturales y vemos señales provocadas por los hombres. Pues están viendo las señales en el cielo que esto nos muestra acerca de la venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de que todas las cosas que muchos dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas siguen así. El apóstol Pedro, Cefas, dice más, oh amados, no quiero que ignoren ustedes que para el Señor un día o 1000 años, perdón, son como un día.
Amén. O como la noche de ayer que pasó. No podemos ignorar eso. De tal manera que lo que para nosotros es un tiempo extremadamente largo, para el Señor es un tiempo extremadamente corto. No ha pasado realmente mucho tiempo para el Señor, no tiene ningún afán. ¿Cuál es el afán o cuál es el propósito de Dios? No, el afán es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón, es que nosotros decimos, no podemos estar durmiendo, no podemos dejar que este tiempo pase desapercibido para nosotros. Ay, hermano, es que el Señor no viene. No, tenemos que estar preparados como si el Señor fuera a venir este año, esta misma noche, hoy mismo. Tenemos que prepararnos como si el Señor fuera a venir ahora mismo, en este momento, y tener y planear, tener una visión hacia el futuro como si el Señor se fuese a tardar 100 años. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos decir, como el Señor ya viene, entonces yo no voy a hacer nada, ya no me voy a esforzar, voy a esperar a que el Señor venga. El mismo apóstol Pablo dijo, mire, que el que no trabaje, que no coma. Que el que no esté haciendo la obra, que no coma. Quiere decir, nos preparamos como si el Señor fuera a venir esta misma noche. Amén. Y tenemos una visión como si el Señor se fuera a tardar 100 años. Nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que preparar un futuro, sea que venga el Señor hoy o sea que se demore. De esta manera, entonces es necesario que nosotros podamos entender que estas señales que el Señor establece son simplemente algo que tendría que suceder y que ha venido sucediendo durante todos los tiempos. Amén. Todos los tiempos, esto lo hemos visto, pero hay señales que son inequívocas. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, pero acuérdate que el Señor en Mateo, allí en Mateo 24, 13 o 14, no me acuerdo bien, él dice, y será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es una señal inequívoca de la segunda venida del Señor. Una señal inequívoca del arrebatamiento de la iglesia. Es importante que nosotros podamos entender esto. Es que nosotros no nos podemos sujetar solamente a que se levante nación contra nación y reino contra reino, que haya terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Esto tenía que suceder. Y ha venido sucediendo. Acuérdate, esto cuando nosotros vemos los cuatro jinetes o los cuatro caballos del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, podemos entender que aquí nos habla de ángeles destructores, no el primero, no voy a tocar este tema porque sé que es un tema que tiene algo de discrepancia. Unos dicen que el caballo blanco es el anticristo y otros afirman que el caballo blanco es el Señor Jesús. Yo tengo la convicción de que ese caballo blanco, el jinete del caballo blanco, nos habla de cuando el Señor Yahshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, Rey Melech, Yahshua HaMashiach, vino por primera vez como Mesías príncipe. Luego viene lo que es las guerras, las pestes y el hambre, con los otros tres caballos del Apocalipsis. Algo que tenía que suceder. No nos está hablando, estos caballos del Apocalipsis, de allí, de Gisgaluz, no nos está hablando de algo eminente o algo de los fines de los tiempos, sino que nos está hablando de algo que sucedería en todos los tiempos, porque son la representación del enemigo que ha venido para matar, robar y destruir. Acuérdate de esto. Entonces, vamos a saber que estas son partes de las señales que el Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, nos dejó. Ará, Majot y Mofetaín, hambres, plagas y maravillas o grandes señales del cielo. Entonces diríamos Mofetaín en los Somayim, grandes señales del cielo, maravillas en el cielo. Ahora el punto que quiero tocar en esta noche es Redifot, Shurs, Beis, Hashoar, Melachim y Moshelim.
persecuciones, sinagogas, cárceles, reyes y gobernadores. Entonces, Redifot, que sería persecuciones. Amén. Shul, sinagogas, Beis Hashoar, que son cárceles, Melachim, reyes, y Moshelim, gobernadores. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 21 de Lucas? Dice de la siguiente manera: pero antes de todas estas cosas que el Señor ya nos dijo, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las shul, ¿cierto? A las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aquí el Señor está dándonos a nosotros una pauta bien interesante. Es que antes de que estas cosas sucedieran, de las persecuciones y de las hambres, perdón, de los terremotos, de hambres y de señales en el cielo, habrían persecuciones. Y esto es importante porque aquí el Señor está hablándole a estos discípulos, a estos talmidim, descendientes de Israel. Recuerda que la primitiva, la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, estaba conformada por judíos, por descendientes directos de Israel. El Señor dice claramente en su palabra: yo no he venido sino para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto podría sonar a segregacional, podría sonar a que solamente el Señor vino a salvar al pueblo de Israel. No, el Señor dice que Él vino a salvar primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Acuérdate que esto, cuando el Señor lo dice, se lo está diciendo a una mujer sirofenicia de nacionalidad. Era una mujer que no era judía, una mujer que no era judía, y le dice: Señor, ten compasión de mí, que mi hija está gravemente enferma. Y el Señor le dice: el Señor primero no le contesta, guarda silencio, sigue caminando, pero esta mujer sigue insistiéndole: Señor, ten compasión de mi hija que está gravemente enferma. Y el Señor le dice: no ha sido enviado sino para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y él continúa en su caminar, pero esta mujer no desiste de pedirle al Señor que tenga misericordia de ella. Y el Señor le contesta por segunda vez o por tercera vez, que hablando de cuando primero que guarda silencio, le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos o a los perros. Esa es la traducción más correcta. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es donde el Señor le dice a la mujer: mujer, grande es tu fe, ve, tu hija vive. Esto es interesante, esto es importante, que el Señor aquí, haciendo este paréntesis, el Señor nos muestra que la misericordia de Él no es solamente para el pueblo de Israel, sino que se extiende también hacia los gentiles, hacia los goyim. Entonces, ahora, pero estas señales que el Señor empieza a mostrarle a los discípulos era algo que tenía que sucederles primero a ellos. Que nos sucedería a nosotros también después, más adelante, a la iglesia. Definitivamente toda la iglesia tenía que ser perseguida. Por esas señales, dice, primeramente va a pasar, pero antes de que todas estas cosas acontezcan, os echarán mano y os perseguirán. Redifot, persecución, vendrán persecuciones sobre ustedes. Empezarán a perseguirlos por causa de mi palabra, por causa de mi nombre, por causa del evangelio. Vendrá persecuciones a ustedes, y eso lo vimos nosotros. Eso históricamente, nosotros no estuvimos ahí en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los primeros talmidim, pero eso históricamente y bíblicamente encontramos que fue algo que sucedió. Lo primero que vino fue el redifón, las persecuciones. Se vino la persecución contra la iglesia primitiva, empezaron a perseguirlos por causa del evangelio. Primero
lo llevaron a las sinagogas, acuérdate, los llevaban a las sinagogas y allí en esas sinagogas o delante de los Kohanim, entonces les pedían que no siguieran predicando en el nombre del Señor Jesús, de Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, y ellos siguieron y entonces vuelven y los llevan ante los magistrados, los azotan y les dicen que no sigan predicando. Todo esto sucedió, vino la Redifot y los fueron llevados a los shuls, a las sinagogas, allá las shuls las fueron llevados y presentados, y ya eso lo conocemos, que dice la Biblia, y también fueron llevados a las Beis HaShohar, las Beis HaShohar, que eran las cárceles, fueron llevados a la cárcel por causa del evangelio, por causa del reino de Dios, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, o el Shem de Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. También dice la Biblia que serían presentados ante Melachim y Moshe, ante reyes y gobernadores. Esto lo podemos constatar allí en el libro de Yehudot, o de los hechos maravillosos de Dios. Allí en el libro de Hechos, cuando encontramos primeramente a un hombre que era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Que hacía refidot, que hacía persecuciones. Este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, la que la de Hamashiach, este hombre llevaba a la gente no solamente a la sinagoga, no solamente a las shul, sino también a las cárceles allí. Entonces, este hombre, que fue un perseguidor de la iglesia, luego el Señor se le aparece en visión, él tiene un encuentro personal con Hamashiach, entrega su vida al Señor, es transformado por el poder de Dios y ahora pasa de ser perseguidor a ser perseguido, y empieza a ser perseguido. Y esto fue ocasión para que Shaul fuera llevado delante de reyes y delante de gobernadores. O sea que viene y se cumple lo que el Señor ha dicho. Ahora, estamos hablando de la iglesia primitiva, pero quiero que tengamos muy en cuenta que esto que le sucedió a la iglesia primitiva, a la Kehila del siglo primero, es algo que no solamente le tendría que suceder a la Kehila del siglo primero. Esta persecución, esta redifot, y estas ser llevados a los Beis HaShohar, esto, o a las cárceles, esto es algo que sigue sucediendo en el tiempo actual. Y muchos de nuestros hermanos, nuestros ajim, ellos han sido llevados, no solamente han sido perseguidos, no solamente han sido llevados a las cárceles, sino que se han presentado ante reyes y ante gobernadores para dar testimonio. Esto hasta aquí lo voy a dejar hoy, pero era algo que era necesario, y es algo que es necesario que esto acontezca. Amén, mi amado hermano, es necesario que todo esto acontezca, pero esto aún no es el fin eminente, ya que el fin se acerca definitivamente. Volvemos a decirlo, no podemos nosotros ignorar que la venida del Señor se acerca. ¿En qué momento? No lo sabemos. Mire, hermano, mire, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. El Señor en su palabra nos dice que Él volvería por segunda vez. Y el Señor, todo lo que Él profetizó se ha ido cumpliendo en su totalidad. O sea que si el Señor dijo que Él vendría por segunda vez, Él vendrá. ¿A qué vendrá? Vendrá a arrebatar su congregación, su iglesia o su quejila, como tú la quieras llamar. Él vendrá a arrebatar su iglesia, su quejila, su congregación, esa iglesia, esa congregación comprada a precio de sangre. Aquellos que le entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, y lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador. Por ellos viene. Vendrá, la Biblia dice que los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero. Y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, de la última trompeta, del último shofar. Allí, cuando el Señor haga sonar su última trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados.
Eso es lo que la Biblia llama en el libro de Fisgalús o libro de Apocalipsis la primera resurrección. Y la Biblia dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. Pero va a haber una segunda resurrección donde ya los muertos que entren en la segunda resurrección irán ante el gran juicio del trono blanco para ser juzgados. Ahora bien, las personas que vayan, entren en la primera resurrección, que dice la palabra del Señor, que es bienaventurado y santo, estas personas no van a ser juzgadas, sino van a recibir un premio. ¿Por qué? Porque fueron lavados por la sangre del Cordero, ellos recibieron al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Tienen asegurada la salvación, tienen asegurada la vida eterna. Eso te lo garantiza no yo, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que tienen garantizada la vida eterna, no por nuestras buenas obras de ninguna manera, sino por la sangre del Cordero, por haberlo recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Los que tengan parte en la segunda resurrección no tienen garantizada la vida eterna, no tienen garantizada la salvación. Dice la Biblia que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según sus obras. Y aquella persona, y también dice que se abrirá el libro de la vida, aquella persona que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual será la muerte segunda. Y ese cuando habla de muerte no habla de fin de vida, sino de separación eterna de la presencia de Dios y de un tormento continuo. Eso lo enseña la Biblia, no lo enseño yo, pero lo que yo te quiero decir en este momento es, si tú aún no te has puesto a cuentas con Dios, no le has pedido perdón y has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es la hora en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Si, quizás esta noche vengan a pedir tu alma, ¿ya dónde vas a pasar la eternidad? Quizás mañana no haya oportunidad para ti. Quizás esta noche el Señor venga a levantar su iglesia y ya te quedes por fuera de ella y tengas que ir a la segunda resurrección, donde tendrás que darle cuenta a Dios por tus actitudes. Hoy es el día aceptable, eso es la hora de salvación. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre. Amén y amén. Si tú haces una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar esta meditación. Es número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a esas necesidades. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, no dejes de congregar. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra edificada, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bejuneja, Yis Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.